¿Quién creó la maldad? ¿Puede casarse un cristiano por la Iglesia Católica? ¿En dónde en la Biblia dice que Jesús fue al infierno por 3 días y 3 noches? ¿Debe uno negarse a orar por una persona que no está presente en la iglesia? Bienvenido a otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de Conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y si tú quieres ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Ahora en este programa de conversaciones yo contesto las preguntas que me envían. Entonces si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la Biblia, de liderazgo, de plantar iglesias, de la iglesia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com y así podremos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien preguntó, ¿quién creó la maldad? Y yo creo que hay dos partes de esa pregunta. Parte de la pregunta es ¿quién creó lo que es la definición de la maldad, que es rebelarnos contra Dios? O sea, el pecado, las cosas que nosotros hacemos en desobediencia a Dios. Y la segunda parte de la pregunta es ¿quién creó todas las cosas malas? O sea, uno podría decir las consecuencias de esa rebeldía contra Dios. Y a veces cuando nosotros preguntamos quién creó la maldad, no estamos preguntando tanto quién inventó la idea de desobedecer a Dios, sino estamos preguntando quién creó toda la tristeza y el dolor y la enfermedad y la muerte y lo duro que es la vida. Todo eso, y esas son, bíblicamente, esas son las consecuencias de la maldad. ¿Qué quiero decir? La maldad en sí es rebelarnos contra Dios. Es cuando en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente vino a Adán y Eva y les tentó con la tentación de rebelarse contra Dios, de desobedecer a Dios. Por querer ser su propio Dios, le dio esa tentación de tú serás como Dios. En otras palabras, tú podrías ser tu propio Dios. Y ellos tomaron esa tentación, ellos entraron y ellos, por querer ser su propio jefe, por querer saber de la diferencia entre el bien y el mal y tener la mente de Dios, ellos desobedecieron a Dios verdadero, se rebelaron contra Dios. Y esa es la definición de la maldad. Déjenme darles un ejemplo. En Jeremías capítulo 2 dice en el verso 13, 2 males ha hecho mi pueblo. Entonces él va a darnos una definición de la maldad de ellos y de la nuestra. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva. Entonces, una maldad es una rebeldía contra Dios. Y esa es la raíz de nuestra rebeldía también. Dejaron a Dios, dice. Es abandonar a Dios. En vez de buscar a Él, ¿qué hicieron? Cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cambiaron a Dios por sustitutos, por ídolos, por otras cosas que pusieron en el lugar de Dios. Esa es la idolatría de Romanos capítulo 1. Esa es la idolatría de los judíos y de los pueblos paganos alrededor de los judíos. Esa es la idolatría de nuestro corazón. Dejamos a Dios y buscamos nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestro gozo, nuestro propósito en otras cosas, otras actividades, otras personas y en nosotros mismos. Cambiamos a Dios por su creación, por ídolos, y esa es la causa, la raíz de la rebeldía. Quitar a Dios de su trono en nuestro corazón y ser nuestro propio jefe, reemplazar a Dios en el centro de nuestro corazón. Desde Adán y Eva hacia nosotros, esa es la maldad. ¿Y quién causa eso?
¿Quién hace eso? ¿Quién provoca eso? Nosotros, nuestra carne, nuestro deseo de rebelarnos contra Dios, nuestro deseo de ser nuestro propio jefe. Y el mismo desde el jardín de Edén hasta ahora es la serpiente, Satanás, que incita nuestra carne y nos pone tentaciones y facilita esa rebeldía contra Dios. Satanás, sus demonios, nosotros mismos creamos la maldad, la rebeldía contra Dios. Por el otro lado, lo que muchas veces queremos decir cuando decimos quién creó la maldad, o sea, todo lo malo que hay en el mundo, y queremos decir los efectos de esta rebeldía. ¿Recuerda Génesis capítulo 3 cuando Dios viene y empieza a ver la rebeldía de ellos y empieza a poner el castigo? ¿Qué dice? Que él maldice a la serpiente, al hombre, la mujer, y dice que no va, en mi paráfrasis, lea Génesis capítulo 3, verso 14 en adelante. Dios dice, no va a funcionar la vida, la tierra, su relación, nada va a funcionar como hubiera funcionado si hubieran vivido en sumisión a mí. Entonces, la maldad, la rebeldía contra Dios viene de nosotros mismos, viene de Satanás. Y la consecuencia de eso, el dolor y el quebranto y lo duro que es la vida y todo lo malo que hay en el mundo, viene por nuestra rebeldía contra Dios. En otras palabras, vivimos en un mundo quebrado por el pecado. No funciona como debería funcionar. Y eso es gracias a nuestra rebeldía contra el Creador. Y yo sé que eso no vino en la pregunta original, pero la respuesta a la maldad es el Evangelio. Por eso nosotros proclamamos el Evangelio. Por eso nosotros creemos el Evangelio. Porque el Evangelio es que todo está quebrado por nuestra rebeldía contra Dios, pero Dios envió a su Hijo para restaurar a todas las cosas, para reconciliarnos consigo, para que nosotros pudiéramos ser sus hijos amados, y por su vida y su cruz y su resurrección, Jesús obró y compró esa reconciliación, y ahora nosotros podemos estar restaurados con nuestro Creador. Y en los últimos tiempos, cuando Jesús regresa, los hijos de Dios, los que están en Él, por el Evangelio, estarán reconciliados con su Padre por toda la eternidad y vivirán en la nueva creación, libre de dolor, de muerte, de tristeza, de todo lo que vino por la rebeldía y lo que sigue entrando en el mundo por nuestra rebeldía contra Dios. Y de la misma forma que Génesis capítulo 3 es donde empieza esa historia, podemos leer Apocalipsis 21 y ver cómo termina la historia con el reino de Dios cumplida y realizada en este mundo de nuevo, y los hijos de Dios con su Padre. Y esta es la esperanza que hay en el Evangelio. Alguien pregunta, ¿puede casarse un cristiano por la Iglesia Católica? Esa es una pregunta interesante porque para contestarla uno tiene que saber algo del trasfondo de la pregunta y aunque no dio detalles, yo creo que uno puede dar por sentado, y bueno, yo voy a dar por sentado al contestar la pregunta que esa es una pregunta que es hecha por una persona cristiana, me imagino, que está en un noviazgo con alguien católico y está preguntando si puede casarse en la iglesia de su novio, de su novia, en la iglesia católica, sin abandonar su fe, su relación con Dios, lo que cree, sus convicciones. Yo te diría dos cosas. Primero, si esto es tu caso, tú estarás entrando en el problema no es en sí la ceremonia de la boda ni la iglesia en que se lleva a cabo esa ceremonia. El problema es que tú estarás entrando en un yugo desigual con alguien que no comparte tu fe, con alguien que es parte de una religión que se ha desviado de la palabra de Dios. Te animo a que leas 2 de Corintios capítulo 6 del 14 a 18 o hasta desde 7.1 terminando en el 7.1. Toda esa sección estarás entrando en un yugo desigual y al final de cuentas lo más probable es que abandonarás tu fe en Dios. Y es más,
aunque no abandones tu fe, digamos que eres la excepción a la regla, por entrar en un yugo desigual estarás desobedeciendo a tu padre. Es un pecado hacer lo que estás pensando en hacer. Y para contestar directamente a tu pregunta, si un cristiano puede casarse en la iglesia católica, según lo que yo tengo entendido, tú tienes que ser católico para ser casado en la iglesia católica. O sea que un sacerdote católico no podría casar a un cristiano con un católico. Entonces, tú no podrías entrar en esa ceremonia de boda en la iglesia católica sin formalmente abandonar tu fe y adoptar la fe de tu novio. Y eso sería aún peor, aún peor. Entonces, por esas razones, no debes tomar esa decisión. Y estás en ese yugo desigual en tu noviazgo, debes separarte y esperar que Dios te traiga una persona que comparte tu misma fe en el Señor Jesús y tu misma relación con Dios. Y si eso tiene en su plan para ti Dios. Alguien pregunta, ¿en dónde en la Biblia dice que Jesús fue al infierno por 3 días y 3 noches? Hay 3 lugares en la Biblia que yo he encontrado y si tú has visto otros, puedes compartirlos en ese video, abajo del video, en los comentarios. Hay 3 lugares en la Biblia que yo he encontrado donde dice que Jesús fue o implica que Jesús fue cuando murió al lugar de los muertos, pero no dice que fue al infierno, dice al Hades o al lugar de los muertos. Y eso tiene sentido porque Jesús murió y por 3 días estaba en la tumba. En Hechos capítulo 2 encontramos uno en el verso 31. Pedro está predicando el evangelio por primera vez. Dice, viéndolo antes, habló de su resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios. O sea, por estar en la tumba, por estar muerto, estaba en el lugar, su alma estaba en el lugar de los muertos, pero no dice que fue al infierno. En 1 de Pedro, capítulo 3, otra vez, hablando de lo mismo, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados injustos, por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, o sea que de verdad murió, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y continúa el texto, el lugar de los muertos. No dice exactamente esas palabras, pero tampoco dice que fue al infierno. En el Salmos, capítulo 16, en el verso 10, una profecía de Jesús, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, o sea, el lugar de los muertos, el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hablando bíblicamente, no encuentro un texto que dice que Jesús fue al infierno, sino que fue al lugar de los muertos, porque él estaba muerto físicamente por 3 días, pero Dios lo resucitó de la muerte. Alguien pregunta algo interesante. Dice, ¿debemos negarse a orar por una persona que no está presente en la iglesia? Y después cuenta que su pastor se negó a orar por una persona que no estaba presente en la iglesia. Le dijo a la persona que pidió la oración que por la otra persona que la dejara por allá, que alguien que no estaba presente y que no orara por esa persona. Y yo pienso que lo que me viene a la mente es la palabra donde Jesús dice a sus discípulos, de gracia recibieron, den de gracia. Nosotros hemos recibido gracia de Dios. Y aunque las personas en nuestra vida no merezcan que nosotros extendamos favor a ellos, que oremos por ellos o que le tratemos bien o lo que sea, si nos ha tratado mal o nos ha abandonado, alguien que ha dejado la iglesia o la razón que sea, nosotros debemos dar a los demás con la misma gracia que hemos recibido. Dios nos amó cuando éramos sus enemigos, es de Romanos 5, y nosotros debemos amar así a los demás también. No somos quienes para negar a los demás la misma cosa, la misma gracia, el mismo favor que Dios ha dado a nosotros.
Y ahora hemos llegado al final de este episodio de Conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas@pazcondios.com, preguntas@pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y si te gustó este episodio, te voy a invitar a que lo compartas con otra persona. Y para ver todos los videos que publicamos, suscríbete a este canal y prende la campanita de notificaciones. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.